que puede ser hora, que puede ser turno, que puede ser día, que puede ser mes. ¿De qué depende eso? Obviamente depende de la duración del proceso y de cómo se va a trabajar. Entonces, si ambos representan lo mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué hay esa división en el nuevo texto? Porque justamente hay una distinción que es importante tomar en cuenta. La capacidad de planta es la cantidad o el volumen físico o la cantidad de unidades que se pueden producir. Así se llama. ¿Cuánto puedo producir? La capacidad de planta de este salón, esta aula, es 40 grados. ¿Por qué entran 40 carriles? Podría entrar de repente 50 o 60, claro, pero ya no habría cómo transitar. Podríamos usar cargas. Sin embargo, esa cantidad de unidades no significa que es lo óptimo. Entonces, para nosotros, el tamaño de planta es la cantidad óptima. Entonces, el tamaño de planta, ¿qué cosa es? Es la cantidad óptima, no he dicho mínima, la cantidad óptima de unidades que una planta debería producir en determinadas condiciones de su proceso y demás variables. ¿Ya? Entonces, el tamaño que busca, lo óptimo. ¿Y la cantidad qué cosa es? Simplemente analizar un volumen. Y ahí hay una diferencia. Por eso que en el análisis de tamaño de planta se analizan diferentes tipos de tamaño. En el tamaño se analiza el tamaño mínimo, un tamaño intermedio y se analiza un tamaño máximo. En esos tamaños es que la planta que nosotros vamos a instalar debe ubicarse. Esto es un volumen. ¿Cuál es el tamaño mínimo? El tamaño mínimo es ¿cuánto quiere el tamaño mínimo? Que nosotros tenemos que alcanzar o producir para poder mantenerlo, no generar ganancias ni pérdidas. Profesor, Sí. ¿podría cerrar la cortina, por favor? Pero perfecto. Sí. Me dicen si no prendemos la luz. Bueno, entonces, el tamaño de planta viene condicionado, ¿no? Obviamente viene condicionado por el proceso y por la localización. ¿Y por qué viene condicionado? Bueno, en el caso de manufactura probablemente no, porque manufactura es un área determinada donde vas a poner tu planta y es ajena o es independiente al mercado. Podemos ubicar en cualquier lugar, realmente se produce y se transporta. Pero en los servicios no. O sea, en los servicios la localización es importante. De repente la zona donde queremos colocar una instalación de servicios no permite desarrollar un tamaño determinado. Por eso que de repente vemos que en una esquina hay una tiendita chiquita que funciona y es un gran negocio. ¿Y por qué no avanza adelante? Porque no puede, porque no tiene el área suficiente. Y si se va a otra área, probablemente no tenga el éxito que tiene en ese lugar, por las condiciones de mercado, por todas las variables que tienen que ver con el servicio. Entonces el tamaño ahí está restringido o condicionado, ¿por qué? Por la ubicación. En otros casos, el tamaño está condicionado por las máquinas o equipos que van a utilizar, ¿no? Un proceso manual con operarios requiere un espacio determinado por las estaciones de trabajo y las actividades que desarrolla el proceso. Pero si ese proceso manual es desarrollado por equipos o es automatizado, entonces ya requieres otro tamaño como físico, tamaño físico de infraestructura y a su vez tamaño en cuanto a producción, porque no es lo mismo producir manualmente que producir de forma automatizada. Entonces, pues ahí se presentan esas relaciones, ¿no? Entre el tamaño, la localización y el proceso, que son unívocas, están relacionadas con eso. Ahora, ¿qué más nos dice la teoría? La teoría nos dice que para determinar el tamaño de planta hay que analizar las relaciones tamaño mercado, tamaño proceso, tamaño financiamiento, tamaño inversión, que solamente las mencionan en forma teórica. Dicen esto es importante, pero no dice a qué se refiere. O sea, la relación tamaño-inversión significa
¿Cuánto quiero producir? ¿Y cuánto me cuesta? Yo quiero producir 100.000 unidades. 100.000 unidades tiene un costo. Si nos vamos a otro tamaño de 200.000 unidades, esto tiene otro costo. Entonces la relación tamaño-inversión significa ¿dónde quiero estar yo? Entonces no es de que yo tengo una cantidad determinada y como yo tengo esta cantidad determinada, mi tamaño se adecua. No es así. Porque el tamaño de la tecnología tiene ciertos parámetros o tamaños de escala. Entonces existen tecnologías o tamaños grandes como equipos o tamaños pequeños, ¿no? De repente por ahí un intermedio no lo vamos a encontrar. Por eso que el tamaño tiene que ir creciendo escalonadamente, ¿no? Y eso nos lleva al tema de la capacidad, ¿no? Porque no siempre la capacidad que tenemos va a lograr lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, entonces esas relaciones tienen que ver con cuánto quieres invertir. ¿Cómo vas a obtener el dinero? El tema del tamaño de financiamiento. Financiamiento son las fuentes. Financiamiento son las fuentes. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Entonces, el dinero viene de dos fuentes principales, lo que se conoce como aportes, ¿no? Y lo que se conoce como créditos. Ahora, el aporte no solamente es dinero efectivo, sino también es bienes. Yo puedo poner un edificio. Listo, ahí va a funcionar el negocio. Es mi inversión y es un aporte. Pero también yo puedo poner dinero, o puedo poner un vehículo. Cualquier activo se valoriza y es aporte. O sea, lo que se coloca en el proyecto, se coloca en la planta para que esta funcione. Entonces, muchas veces se comete el error de decir, no, yo voy a colocar esto para disminuir la inversión en el proyecto. Eso es falso. No estás disminuyendo nada, porque igual, o sea, el proyecto tiene que retribuir lo que tú colocas. Y el crédito es lo que te financias o te prestas. Ahora, se supone que una estructura deuda-capital debe mantener una relación de 60-40. 60 aporte y 40 financiamiento. Más. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Esto, de hecho, o sea, eso es un tema que se maneja bastante en proyectos, pero para nosotros tiene que ver con la parte de la evaluación financiera, ¿no? ¿Cómo evalúas tu proyecto o tu planta nueva? Y cuando hablamos de las plantas antiguas, o de las plantas que ya están en funcionamiento, de igual manera, ¿no? O sea, hay que considerar o evaluar los costos que son representativos, ¿no? ¿Qué cosa hay? Porque es día jueves. Entonces, esto es para cuando es una planta nueva que se va a implementar y va a requerir equipos, ¿no? Pero cuando ya existe un tamaño de planta y una planta está en funcionamiento y se va a dar una modificación de su capacidad, una ampliación, como por ejemplo lo que hemos visto acá, costadito, es una ampliación de planta, ¿no? Es el edificio de arquitectura, es una ampliación de planta. Está ampliando la infraestructura. Pues cuando hay una ampliación hay que considerar con mucho cuidado el tema de las inversiones que ya se tiene. Por ejemplo, ¿ya? Hablando del caso real, la universidad ha ampliado su capacidad. Sí, pero ¿qué sucede? En cuanto a inversión, el terreno ya lo tenía. Entonces no está invirtiendo en terreno, ¿cierto o no? Porque el terreno ya era parte del campus. ¿En qué ha invertido? En edificios y la construcción, ¿cierto o no? Entonces lo mismo sucede en el caso de los equipos, ¿no? ¿Y por qué les hago este comentario? Porque en las prácticas que hemos tomado, uno de los problemas de localización menciona, ¿no? De que se va a comprar o se tiene equipos que ya tienen cierta antigüedad. Entonces, cuando nos hablan de que vamos a comprar equipos, ¿no? Porque capacidad de planta y tamaños de equipos, y yo tengo un equipo por el cual he invertido una cantidad, ¿no? Hace 5 años. Estoy ahora y voy a evaluar, no sé, para otro periodo. Entonces, tengo un equipo de segundo uso, ¿no? Un antiguo, versus uno nuevo. Y el nuevo recién aparece acá. Acá voy a comprar el equipo nuevo, que puede costarme de repente 700.000. Pero también tiene su periodización. ¿Qué sucede?
Esto obviamente puede o no tener un valor de recupero en este tiempo. Acá también puede o no tener un valor de recupero, depende de la depreciación y este horizonte. Pero en el análisis, esto ya no interviene. Solamente sirve, ¿para qué sirve? Sirve como referencia para poder calcular. Pero si ustedes consideran esto, está mal. ¿Por qué? Porque es un costo hundido. Los costos hundidos ya no son una inversión, ya al ejecutarse en un periodo anterior. Y ese es un error grave, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran esto en el análisis económico y les va a salir un resultado que no es correcto, no está bien. Es como que yo les pregunto a ustedes, ¿qué importancia tiene en este momento? ¿Cuánto invirtieron ustedes cuando ingresaron a la universidad? Digo, invirtieron, ¿no es cierto? Porque pagaron una matrícula, unos derechos para un examen, ¿cierto? Para ingresar. ¿Me importa ahora? ¿No? Porque es un costo hundido. Ya lo asumieron sus papás. Han invertido en su educación, ¿no? Y obviamente siguen invirtiendo porque ustedes están estudiando. A menos que ustedes mismos se estén manteniendo, y si ustedes mismos se están manteniendo, obviamente deben valorar muchísimo más su esfuerzo. Porque no es fácil estudiar y trabajar. No es fácil, es bien difícil estudiar y trabajar. Y al mismo tiempo se requiere mayor responsabilidad. Entonces, si no valoramos eso a título personal o si no valoramos lo que su familia o sus padres hacen por ustedes, entonces no sé qué están aprendiendo de la vida, porque no todo el tiempo van a ser jóvenes, en algún momento van ustedes a asumir su propia responsabilidad. Entonces, el tema de los costos hundidos pertenece al pasado. Interviene en todo lo que es la parte contable, tributaria y demás. Pero en la toma de decisiones ya no, esto es irrelevante, solo importa presente. Y se los comento esto en línea general, porque ya hemos tomado nosotros esto en otro grupo, otro examen, y ahí ya, ya nos hemos encontrado con todos, ¿no? Bueno, no me acuerdo si con ustedes también o sí. ¿Vamos a ustedes esto, no? No. O cuatro. No. Sí, me tocó eso. Y ya cometiste el error. Sí. Claro, es que, ¿qué pasa? Es un tema de costos, ¿ya? O sea, en costos aprendemos bastantes cosas en costos, ¿ya? No digo que está mal en costos, también, claro. Pero hay dos enfoques, ¿no? O sea, el costo que se enfoca en toda la parte contable y el costeo propiamente dicho, diferencia entre el costeo, y el costo para la toma de decisiones. Entonces, el costo para la toma de decisiones es un tema bien particular y es bien interesante porque abarca diferentes disciplinas, porque las decisiones se dan en operaciones, en producción, en diferentes áreas, en la logística. Entonces, en diferentes áreas de la organización hay costos y hay que tomar decisiones. Entonces, ahí las decisiones tienen un matiz particular para analizar los costos. Es un tema bien interesante, ¿no? Que a mí particularmente me gusta y sí lo trabajo. Bueno, entonces, estábamos comentando que si es un proyecto nuevo, obviamente va a haber inversiones y esto nos lleva a un tema de financiamiento. Si es una ampliación, de repente son modificaciones o ajustes menores, hay que considerar, ¿no?, las variaciones que se dan. Y en el tema de ampliación de una planta, que tenemos varios casos reales, hay que considerar pues, justamente cuánto estás invirtiendo para cómo incrementa tu capacidad de planta. Justo estaba revisando y ahí nos encontramos con información. Bueno, ya todo tipo de información, ¿no? Sin embargo, nos parece interesante el tema porque tiene que ver con el curso. Vamos a ver si hemos puesto. Lo vamos a presentar. Esto es. Así como esto, todos los días salen temas que están vinculados a diferentes cursos, no solamente al curso que estoy llevando, ¿no? A diferentes cursos. Y
¿Quién diría que en la parte económica a veces pensamos que solamente se trata de economía, pero no, se trata de forma genérica de aspectos técnicos que son importantes, ¿no? Son tres noticias, ¿no? Son tres noticias un día, tempranito. Y justo las recortamos porque era para mostrarles no solo a ustedes, ¿no? Esto yo lo puedo comentar con ustedes en Diseño de Planta, también lo puedo comentar en Mejores Procesos, ¿no? Fíjense cuánto están invirtiendo, cuánto invierte en ampliar una planta. Eso es trabajo, o sea, eso es lo que estamos haciendo. Se supone que nosotros podríamos estar inmersos dentro de ese tipo de trabajos. El caso que nos compete es Arequipa, ¿no? El Hotel Presidente, todo el mundo lo conoce, ¿sí? Un edificio que está frente a la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Abandonado hace N años, ¿no? Cuando probablemente sus papás les han contado era el mejor hotel de Arequipa. Y donde seguramente ellos, estoy hablando de sus papás, porque estamos en una edad que creo que somos por ahí contemporáneos, ahí se hacían los mejores bares de promoción. Los mejores bares de promoción, estamos hablando de los colegios, los high school, eran ahí. Y ahora es un edificio triste y abandonado. No, o sea, hace tiempo que lo quieren concesionar. Eso es un tema de... ¿Claro? Y lo otro es el tema de los espárragos. El espárrago es uno de los primeros productos que se exporta en nuestro país, ¿no? Es uno de los primeros, no digo primeros en cuanto que es el top, no es uno de los primeros productos que desarrolla la agroindustria en nuestro país. Y ahora esa agroindustria crece muchísimo. Entonces, así como esto, teníamos, por ejemplo, la creación de planta para la producción de envases que tienen que ver con la exportación de arándanos, que es una inversión enorme. Fíjense, o sea, ¿cuánto cuesta una planta? Entonces, en el análisis económico es lo que estamos hablando ahorita de cómo evaluamos esto. Si nosotros vamos a ampliar, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Va a ampliar esta cantidad, ¿no? Va a ser mejoras en su planta. Nosotros tenemos que analizar esta inversión que están haciendo versus el incremento en la capacidad, no todo. ¿No? ¿Por qué? Porque la planta ya está funcionando, ya tiene una capacidad, ya produce una cantidad determinada, y con esta inversión lo que va a hacer es aumentar. Entonces, el análisis es esa inversión versus el incremento. Y ahorita lo vamos a ver en uno de los problemas, ¿no? Entonces, ahí están los números, son fríos, no dicen nada. El asunto es cómo lo evaluamos. Y estos son temas de actualidad y más real. Por ejemplo, ¿no? Acá la planta empieza a invertir, cuesta 1 millón. ¿Y qué es lo que está haciendo? Espera pasar de procesar 180 toneladas de plástico reciclado a 300 toneladas. Entonces, ¿qué significa? Su planta está ampliando su capacidad de producción en ¿cuánto? 120 toneladas. ¿Cierto o no? 120 toneladas de ampliación en la producción, ¿qué significa? Distribución adicional. Entonces ahí el libro les dice, ¿no? La relación tamaño-inversión, un índice que tienen para que lo puedan. Así es. Pero el libro no te dice cómo, solamente te pone. Pero o sea, tenemos que vincular, o sea, toda esta parte teórica de los libros, tenemos que vincular con lo que pasa. Bueno, interesante el tema, ¿no? Porque estas son oportunidades de trabajo. ¿Cierto o no? Son oportunidades de trabajo. Lamentablemente muchas se están dando en el norte, ¿no? Y en la costa, ¿no? En la parte sur, la única opción es minería, que también tiene ahorita sus problemas, ¿no? Fue el tema de la licencia social y todo lo demás. Ya sabemos el problema de tierra ayer, ¿no? Pero bueno. Y a propósito de tecnología, ¿no? A propósito de tecnología, en esta semana hay un evento tecnológico que no ha sido muy difundido, ¿no? Que es el tema de tecnología minera, a raíz de que está el aniversario, si no me equivoco, el capítulo de ingenieros mecánicos, ¿no? Entonces,
hasta el fin de semana en el Colegio de Ingenieros están desarrollando charlas en las noches sobre ingeniería mecánica, ¿no? Y los aportes, varios temas. Pero en el día hay una feria en el colegio. Yo no he ido, o sea, sé la noticia, me han invitado, pero no he ido. De repente no hay un tiempo y voy. O sea, hay una pequeña exposición dentro del Colegio de Ingenieros sobre tecnología minera que tenemos acá y que está disponible, bueno, los que están trabajando ahorita con las minas, ¿no? Que bueno, si no han ido a Expomin, bueno, hay chiquitito a veces, ¿no? Pero hay algo que se puede aprender, siempre hay algo que se puede aprender, ¿no? De otros sectores o actividades que están vinculadas con nosotros estudiamos y trabajamos. Bueno, entonces, en resumen, tamaño de planta, ¿qué cosa es? Determinar la cantidad óptima de unidades a producir para la planta instalada, ¿cierto o no? La capacidad de planta es calcular el volumen de unidades a producir, ¿cierto o no? En un caso es el óptimo, en el otro no, simplemente es una cantidad. Por eso que la capacidad va creciendo exponencialmente. Empieza con 50%, pasas a 70%, 80%, hasta que es al 100% de tu capacidad. Ahora, la capacidad de planta, ¿no? La capacidad de planta tiene, obviamente, tiene inversiones, ¿no? Tiene inversiones, tiene costos fijos y tiene costos variables. ¿Cómo distinguimos? Las inversiones se dan por única vez o se dan en el periodo cero. No son repetitivas. Pero yo voy a ampliar mi planta, como en este caso. Estoy ampliando después de cierto tiempo, estoy haciendo una inversión adicional. Sí, pero esta inversión adicional ya se considera, respecto al periodo de evaluación, que estamos acá en el presente, se considera como un flujo de costos. Y esto viene a ser un costo más, viene a ser un regreso, así como estos. Entonces siempre se considera como inversión inicial lo que está en el periodo cero. Sí, pero yo voy a empezar a funcionar acá con el 50% y después voy a crecer al 80% y más adelante voy a llegar al 100% de mi capacidad. Y voy a seguir invirtiendo en equipos, no solamente en equipos, sino en infraestructura. ¿Para qué instalo yo un almacén al 100% de mi producción si no voy a producir el 100%? De repente tengo un pequeño almacén. Conforme voy aumentando mi capacidad de producción, de repente tengo que crecer en instalaciones, almacenes, infraestructura. Entonces estoy creciendo por partes. Pero estas inversiones adicionales ya se consideran como flujos de costos dentro del horizonte de evaluación. ¿Y por qué? Porque en unos casos tenemos que calcular el PRI, periodo de recuperación de la inversión o periodo de recuperación de capital. Que este es un problema que hemos trabajado con todos los grupos porque se han olvidado de cómo se calcula el PRI. O sea, no solamente se trata de determinar si es rentable o no, o si el DAN es positivo, sino si es que realmente recupera la inversión dentro de un horizonte que puede ser favorable para el negocio que quiere ser emprendedor. Bueno, entonces, para el tamaño de planta nosotros vamos a trabajar con un grupo de problemas que no los pude subir justamente porque no había molde, ¿no? Desde temprano estábamos tratando de subir, no había molde, así que lo subiremos luego, pero vamos a presentarlo.
Bueno, ese triangulito que no se puede ver bien, ese triangulito que no se ve bien, esto es proceso, tamaño y localización. No sé por qué en el PDD se ha deformado, no lo entiendo, pero en fin, luego lo arreglamos. Entonces acá, este triángulo o esta pirámide nos está mostrando la interrelación entre estas tres áreas que ya lo conocemos y que forma parte de un estudio técnico para el proyecto, ¿no? La localización es la base, está el proceso y está el tamaño, pero hay una relación biunívoca entre estos tres aspectos que contempla para nosotros parte del curso, ¿no? Entonces, nos encontramos nosotros aquí que el tamaño de planta está condicionado, ¿no? Tiene factores que intervienen y lo afectan, ¿no? Obviamente hay una demanda. La demanda condiciona el tamaño, por supuesto que sí. Pero también el tamaño está condicionado por la localización, especialmente en el tema de los servicios, ¿no? Aparte de estos condicionantes, que son del entorno, o sea, son físicos, también tenemos la disponibilidad de los insumos en materia prima. ¿Por qué? Porque si no tienes los insumos suficientes, traerlos de un lugar muy lejano te resulta muy costoso, por lo tanto tienes que buscar unas fuentes de abastecimiento que sean convenientes para que lo apliques, porque eso está amarrado con el proceso. Y obviamente todo esto está vinculado con un plan de estabilidad. Los planes que se establecen determinan finalmente las acciones futuras que vayan a desarrollarse. Bien, entonces, solamente eso nada más, porque bueno, la parte teórica igual está para realizar. Acá tenemos varios problemitas de tamaño. Algunos, bueno, no en esta presentación, sino en otro archivo, pero vamos a resolver este, justamente para analizar lo que estábamos comentando respecto al análisis de la variación y la capacidad. ¿Cómo analizamos la variación, la capacidad y el tamaño de una planta? Vamos a resolver este problema. Como les digo, yo después voy a subir la PPT con la presentación, voy a subir múltiplo. Léanlo por favor, léanlo. Dice, Kim Epson, un empresario, una empresa, un negocio, dice, opera un lavado de automóviles, ¿no? Un car wash, ¿no? Tenemos tantos que hay acá. Dice, funciona de 8 a.m. a 8 p.m., está funcionando 12 horas por día. Dice los 7 días de semana. La capacidad también está asociado al tiempo de funcionamiento. Ojo, la capacidad no, 24/7, ¿no? Todos los regímenes que hay de trabajo, ¿no? También tiene que ver con la capacidad. Entonces estamos trabajando 12 horas por día, ¿no? 12 horas por día, ¿no? Y 7 días por semana. 7 días. El lavado de automóviles tiene 2 estaciones. Eso ya nos va a llevar después a lo que es balance y línea. Una de lavado y secado automático y otra de limpieza. Entonces, lavado y secado y la otra es limpieza. La estación de lavado y secado es capaz de atender 30 vehículos por hora. Capacidad, ¿cierto? 30 unidades por hora. La estación de limpieza puede atender 200 autos cada día. 200 unidades por hora. ¿Qué más? Dice, tomando como base una revisión de operaciones realizadas al final del año reciente, o sea, tomando una demanda histórica, Kim, el dueño, estima que la demanda futura, en promedio, dice, va a ser la siguiente, ¿no?
toma toda una semana, los 7 días, y este es un estimado de la demanda que estamos haciendo. Puede instalar un equipo con un costo de 50.000 para aumentar su capacidad de la estación de limpieza de interiores. La va a ampliar capacidad. Quiere ampliar su capacidad para tener 300 unidades por día, ¿no? 300 unidades. Y dice, el lavado de cada vehículo genera una utilidad de 4 soles. Entonces, también una utilidad de 4, ¿no? Por unidad. La pregunta dice, ¿debe instalar el equipo adicional si considera que la utilización es de 3 años o menos? O sea, para el equipo, o sea, poner un equipo acá en salida, ¿no? 3 años. Considerar que el año tiene 365 días. Claro, se pone entre paréntesis porque a veces nos confundimos y consideramos que en el análisis van 360 días. O sea, 360 días solamente se usan en finanzas y en ingeniería económica, nada más. Después, para todos los efectos, siempre se trabaja con periodos calendarios. Siempre, por si acaso. Y ahí está, a propósito, está colocado esto porque está transcrito en un texto. ¿Para qué? Para que no cometan el error de asociar los 360 días, ¿no? Pero eso es finanzas, ¿no? Acá se trabaja de forma calendaria. Bueno, y luego dice, cambia la decisión si consideramos una tasa del 10% anual y que el año tiene 52 semanas. Entonces, ¿qué significa? El primer análisis es el análisis que nosotros lo llamamos análisis estático. El análisis estático no considera la tasa de interés, costo del dinero. Entonces se trabaja con flujo nominales. Y el segundo caso es un análisis dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque consideras el costo del dinero y además estás considerando un horizonte temporal. Entonces, son dos análisis. Uno es sin tasa de interés y otro es con tasa de interés. ¿Y qué importancia tiene que haya o no haya la tasa de interés? Porque no dice cómo va a financiar el equipo. Si pone los 50.000 de su dinero, pues no hay problema, ¿no? Pues es un costo de oportunidad. Pues se va a prestar los 50.000 de un banco, va a tener que pagar un financiamiento por el crédito, y eso ya significa que tiene que generar una utilidad para tener negocio, que el negocio funcione y además para pagar el crédito. De ahí el costo del dinero. Bueno, ¿qué hacemos? Lo primero, no problema de capacidad, en este caso tenemos dos operaciones de un proceso, es uniformizar. Acá dice OS, acá dice 10. Eso se tiene que estandarizar, ¿ya? O sea, para hacer el análisis de capacidad de tamaño, tiene que estandarizarse, tiene que tomar como referencia, ¿ya? Y esto también nos lleva a un tema que nos vamos a comentar antes de olvidarnos o de que no lo trabajemos, es que la capacidad puede ser medida en diferentes instancias. La capacidad, ¿no?, el tamaño puede estar definido en términos de insumo, ¿no?, que es el input, en términos de la transformación, ¿no?, capacidad de transformación, que es el proceso, o en términos de el output, ¿no?, la salida que viene a ser el producto. Podemos medir capacidad aquí, podemos medir capacidad aquí, o podemos medir capacidad aquí. Como comentábamos con sus compañeros del otro grupo, decíamos, muy bien, vamos a ampliar la capacidad de la fábrica de cerveza, cheras. Puedo medir acá la capacidad en términos de cantidad de litros de agua que voy a procesar y kilos de lúpulo, porque la cerveza es agua con lúpulo, ¿no? Aquí. Puedo medir acá la cantidad de litros de cerveza que quiero obtener por los equipos que procesan los dos insumos principales. O puedo medir acá la cantidad de cajas, docenas de botellas de cerveza o cajas de latas de cerveza. Entonces tengo 3 unidades distintas. En caso de análisis de proceso, analizar la capacidad, tenemos que uniformizar las unidades en cualquiera de esas etapas, ¿ya? Pero más allá de esto, que es para el análisis, hay que tomar en cuenta que en diseño de planta, nos interesa analizar esto y esto. Es decir, analizar la capacidad en las 3 instancias. ¿Por qué?
Nos interesa analizar el tamaño de planta en cuanto a la entrada de los insumos. ¿Por qué? Por las condiciones particulares de almacenamiento de las materias primas, insumos. Si son perecibles, necesitamos cámaras de refrigeración, líneas de frío o almacenamientos particulares. Entonces, eso significa planta, instalaciones. Aquí. El proceso, obviamente, por los equipos y demás, ¿no? Entonces aquí, en tamaño de planta, diseño de planta, vamos a analizar la distribución general y la distribución detallada. La capacidad, el tamaño nos lleva a analizar esto, cantidad de máquinas, de equipos, ¿no? Y en la salida, que son los productos, de igual manera. ¿Por qué tenemos que analizar esto? Por el tema de almacenaje. Y no solamente por el almacenaje, sino por los medios de transportación que tienes, ¿no? Aquí, fajas transportadoras, carritos, montacargas. Estos equipos los vas a usar, sí, pero ocupan espacio. ¿Dónde los pones? Los pones dentro de la planta, los pones afuera, los pones al costado del almacén. Eso es ubicación, eso es parte del análisis de la distribución de planta. Bueno, entonces, en el tamaño de planta, para nuestro curso, a nosotros nos interesa analizar esas capacidades tanto en la entrada como en el proceso y en la salida, porque todo esto es espacio. Espacio y esa área que está considerada dentro de la distribución. Y eso es un error común porque cuando se plantea un problema, calcular los espacios para tal proceso X, calculan todo y se olvidan de que ¿dónde está el almacén de materia prima? Porque el problema no tiene. Se supone que tienes que considerar un almacén de materia prima, tienes que considerar un almacén de productos. ¿Y por qué el curso no hace un análisis sobre los almacenes? Porque no le corresponde, porque es un tema logístico y además tiene que ver mucho con el volumen a transportar o almacenar. ¿Qué ganas planteando un tema de análisis de almacenes en cuanto a altura de los techos, dimensiones de las puertas, de espacio, cuando eso es muy, pero muy variable, porque depende del proceso? Si trabajas ya sentado y si es servicio, si produces a pedido, no hay almacén. No hay almacén, todo es tránsito, es continuo. Eso tiene que ver mucho con el proceso. Pero creo que no hay encontrar mucho sobre el tema de salvo logística, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Luego tenemos que determinar cuál es nuestra capacidad, ¿no? Pero nosotros tenemos una capacidad por estación y obviamente como proceso también tenemos un tamaño para nuestra operación. Entonces, cuando en un proceso tenemos varias actividades, ya entramos luego al tema de diseño de proceso, tenemos diferentes capacidades. ¿Quién determina el tamaño del mismo? El cuello de botella, ¿se acuerdan? No? Cuello de botella. ¿Cuello de botella cuál es? La operación más lentita, ¿no? La operación más lentita, sí, ¿no? La que toma más tiempo. El cuello de botella finalmente es el que marca el ritmo. Entonces, pues no sabemos cuál es, pues. Estos son 30 unidades por hora, estos son 200 unidades por día. Si nosotros llevamos esto al día, el día tiene 12 horas, ¿no? 12 por 30, ¿qué significa? 360 unidades por día. ¿Cierto o no? ¿Me conviene bien trabajarlo en horas o me conviene trabajarlo en días? ¿Qué conviene? Días. Claro, ¿para qué me complico con horas? Ahorita no me interesa trabajar, no. De repente más adelante me interesa por balancear la línea, por otras cosas, ¿no? Pero ahorita, para nuestro análisis de evaluación de capacidad, nos interesa trabajar en días. Pues si es así, ¿cuál es la capacidad que tiene este proceso? El cuello de botella, ¿no? Entonces, perdón, esta es la ampliación, ¿no? Esta es la ampliación. Pues este es el actual. ¿Cierto? Acá 360 y acá 200, un cuello de botella. Por eso de que va a invertir para
ampliar esta capacidad y esa inversión le va a costar 50.000. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues sí pueden resolverlo, ¿cierto? Si es de la proyección de la demanda, ahí tenemos dos situaciones, ¿no? Tenemos el tamaño o la capacidad actual y la capacidad propuesta. Son dos situaciones, ¿no? ¿Qué pasa en la capacidad actual? Código T. En la capacidad actual nosotros atendemos el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y el viernes no puedes atender 80 clientes por la capacidad de aquí solamente puedes atender 200. Aquí 200 y 200. Entonces el problema de este negocio es el fin de semana, como muchos negocios, ¿no? Que aumentan su capacidad los fines de semana, ¿no? Eso se denomina flexibilidad en la capacidad. Y eso lo vemos, lo vivimos en los restaurantes, ¿no? Generalmente sucede eso, ¿no? Por lo menos en nuestra ciudad, donde el hábito de las familias, la costumbre es salir a almorzar afuera. Fin de semana todos los sitios están llenos. Y no es porque a la gente le sobre la plata, ¿no? No porque es un modo de vida, ¿no? Es una forma, ¿no? Una especie de costumbre que se tiene, por lo menos acá en la ciudad. Fin de semana en cualquier lugar tienen que ampliar su capacidad. Eso implica tener una capacidad flexible y que tu instalación se adecue a esas modificaciones que se dan. Contratas más chef, contratas más personal de limpieza, más mozo, tema de servicios. El tener una manufactura no se nota porque eso es incrementar tu producción, ¿no? O manejar inventario. Bueno, hay estrategias. Entonces, ¿qué hacemos? No voy a hacer flujo, porque puedo hacer el flujo en Excel, ¿no? Pero estamos acá trabajando manualmente. Ya, entonces ahorita en la capacidad actual nos vamos a tener el lunes. ¿Cuánto vamos a atender? 160, ¿no? El martes vamos a atender 180, el miércoles 150, jueves 140, viernes 200, ¿no? El sábado 200 y el domingo 200. ¿Cuántos vehículos atendemos en la semana? 200, 400, 600, 740, 840, 890, 990, 1070, 1170, 1460. Más rápido. Entonces, ese es el total de unidades por semana. 1.400 No, eso de acá, ¿cuánto sale? 1200. O sea, mi calculadora estaba bien. Estaba puesto con capacidad actual, ¿no? 1203. ¿Listo? Entonces, estamos estudiando la primera parte, ¿eh? Pues no necesito hacer flujo, ¿por qué? No hay costo de dinero y el cálculo es aritmético, ¿no? Entonces, la utilidad es 4 soles por cada vehículo. Y dice que quiere evaluarlo para 3 años o menos. O sea, dice, debe instalarse, el periodo de utilización será de 3 años o menos. O sea, no es que sea una pregunta abierta. Lo que pasa es que esa pregunta de 3 años y medio, prácticamente lo que nos está indicando es si es que puede recuperar su negocio, o perdón, su inversión en menos de 3 años. Y está implícito.
no lo dice directamente, pero esa es la idea, ¿no? Si los $50,000 que va a invertir los va a recuperar en menos de 3 años. Pero acá no está invirtiendo nada. Entonces, si ese es el total por semana, ¿no? Total por semana, nosotros tenemos que, para un N, que son 3 años, ¿no? La cantidad total sería 1.230 por 3, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces la cantidad total de vehículos a atender en ese horizonte temporal será 963.000, ¿cierto? Por 4, ¿no? Que es la utilidad. Es el que, ¿no? Gana 4 soles, ¿no? Por cada vehículo. Entonces 4 por 0, 0, 4 por 9, 36, 39, 12 y 3, 15. 15.960. ¿Sí? Utilidad de los 3 años. ¿Está bien o está mal? Está mal. 14.760. ¿Ah? 14.760. ¿Qué falta? 4760. ¿Qué falta? ¿Qué cosa falta? Está mal multiplicado. ¿Qué falta? Está mal multiplicado. 52. Para que se den cuenta, pues. ¿Cierto o no? Pero lo que Dios hace en la pizarra también pasa porque a veces hacemos eso mecánicamente, ¿no? Ya está mal. Claro, ese es el total por semana, pero el año tiene 52 semanas. Y son 3 años. Entonces, ¿qué nos falta? Multiplicarlo por 62. ¿Ya? Estamos, ¿no es cierto? Hasta ahí ya tenemos la utilidad. ¿Será bueno, será malo? No sabemos porque esa es la actual, ahí no hay inversión. En la propuesta, ¿qué tenemos? En la ampliación de capacidad, ¿no? Ampliación de capacidad. Vamos a tener lo mismo, lunes 160, martes 180, miércoles 150, jueves 140, si todavía, viernes 280, está dentro de la capacidad, ¿no? La ampliación. Entonces, sí puede atender 280. El viernes, ¿no? El sábado son 300, también los puede atender. Y el domingo 250, también los puede atender. Ahora sí era cuánto? 1.000. Total. Sí. 1.400. Entonces, esto nos va a llevar a tener una utilidad total que va a ser, ¿no? 1.460 unidades por semana, por 52 semanas, por 3 años y por 4 horas. ¿Cierto? Pero a este valor, ¿qué tenemos que hacer? Menos la inversión. ¿Cuánto es la inversión? 50.000, y tendríamos acá ya la utilidad neta, ¿no? Ahora, bueno, acá nos falta calcular esto. Ahí ya tomamos una decisión y ahí me interesa saber sus respuestas. Ese problema es un examen, por si acaso. Un examen parcial, final.
menos de inversión. 86. 86, 10, 40. Prácticamente. No. Por poco. El otro. ¿Cuál es su respuesta? La inversión, sí. Y es ¿Recupera la rentable. inversión? ¿Es negocio o no es negocio? Sí, 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 es sí. Ah, seguro. Pero, ¿y en cuánto tiempo recupera la inversión? Menos de los 3 Falta el años. interés. Claro, si es positivo, se supone que es antes de los 3 años, ¿no? 367 Pero no saben cuándo. Yo Hay sí. que calcular el PRI, pues. ¿Cómo calcula mi PRI? ¿Y qué? Ya no se acuerda, ¿no? Es ingeniería económica, la última parte. Ah, el PRI. Claro, o el periodo de recuperación del capital. PRI o periodo de Eso recuperación me del dice que capital. no alcanza. ¿Qué nos dicen los libros? Los libros dicen, esto es una inversión entre el beneficio neto. Pero eso es cuando los flujos son uniformes. En nuestro caso, ¿los flujos son uniformes? No. Claro, pues, si son anuales, ¿acaso hay una demanda que varía anualmente? No, si es un flujo uniforme. Entonces, ¿cuánto estamos invirtiendo? Estamos invirtiendo 50.000, ¿cierto o no? Sí. Entre la utilidad anual. ¿Cuál es la utilidad anual? 86. 80. Todo, ¿no? No, no, no sé cuánto. Bueno, los precios son 861.040. 1460 por las 52 semanas por 4 horas. 960. ¿Cuánto? 911.040. Es 5. 900 también. Es que 303.680. por 4 por 52, ¿no? Sale 91, 10, 40. Está bien. 63 por 4. 300. Entonces, ¿en cuánto tiempo recuperan la inversión? ¿Esa sería su respuesta? ¿Seguro? ¿Cuándo se la nota? Ya, ahorita estamos trabajando sin tasa de interés, todavía falta la tasa de interés, ¿no? Pero estará bien. Hay que ser diferente. 460 por 52. Miren, independientemente de que se trabaje con la tasa o sin la tasa de interés, acá estamos cometiendo un error. No estamos cometiendo, sino que es a propósito, para que ustedes se entiendan. Estamos analizando una ampliación de planta, por lo tanto, ¿qué cosa tenemos que considerar? Solamente la ampliación. Acuérdense que les puse los flujos del pasado, presente, futuro. ¿Qué dijimos? Nos interesa el futuro, ¿cierto o no? Nos interesa lo que se multiplica. Entonces, ¿por qué es tan errado el análisis? El cálculo no está mal, el cálculo está bien, pero la decisión es incorrecta porque no se está evaluando como corresponde. No es que esté mal calculado esto está bien calculado, pero la decisión que están tomando es incorrecta porque no están enfocando en lo que es realmente significativo. Lo significativo es la variación. En otras palabras, han visto ustedes la noticia, ¿no es cierto?, de la planta que va a aumentar su capacidad y va a invertir tantos millones, ¿cierto o no? ¿Qué cosa les dije? ¿Cómo tenemos que evaluar? ¿Cuántas toneladas está incrementando versus el capital que invierte, verdad? Acá es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la variación? 47.840. Tranquilo. Primero, acá no más chiquito, acá. Esa es la variación. El incremento de capacidad es esto: 1460 menos 1230. 230. 230 unidades, ¿cómo? Semanales. ¿Cierto o no? Ya. Entonces, incremento, ¿no? Incremento
¿Cuántos? 230, ¿no? 230. 230 unidades, ¿cierto? Eso es por semana, por 52 semanas, es anual por 4. Esto voy a tenerlo en el año 1, esto lo tengo en el año 2, y esto lo tengo en el año 3. Versus, ¿qué cosa? Inversión. ¿Cuánto es inversión? 50.000 que están en el 12. Esto es neto. Acá nos va a dar el flujo neto menos 50.000 y aquí nos da 3 dólares. Sin tasa de interés, ¿qué cosa es? Sumar y restar. Sin tasa de interés. ¿Y con tasa de interés qué cosa es? Utilidad neta, ¿no? Por PDA, ¿no? ¿Para cuánto? 3,10% menos 50. ¿Estamos o no estamos? Si no estamos, por favor, vuelvo a repetir, o lo volvemos a explicar, o lo pongo en Excel. ¿Se entienden? No se entiende. La última parte nomás. Ya que estoy poniendo ya utilidad neta que es. Vamos a poner a ver, voy a colocar, ahorita borro la pizarra, no se preocupe, ahorita voy a borrar la pizarra para que podamos repartir. Entonces tengo el periodo 0, 1, 2, 3. Pues acá tenemos incremento en las ventas. Acá está la inversión. Menos 50.000. El incremento en las ventas son las 230 por 52 por 4. Acá tenemos flujo neto, ¿no? Ahora, fíjense, el problema no menciona, acá nosotros podemos todavía agregar otras variables, ¿no? Como por ejemplo, valor de recupero. Agregamos valor de recupero, entonces ya debemos tener acá un valor adicional, ¿cierto? También podríamos agregar depreciación. Si agregamos depreciación, ¿cómo sabemos si debemos agregar depreciación o no en un flujo? Un indicativo de esto es cuando el problema nos pone tasa de impuestos. El problema nos dice, ¿no? Evaluar considerando una tasa de interés, ¿no?, del 10% anual y que además la empresa tributa impuesto a la renta del 30%, ya pues cuando nos están poniendo impuesto a la renta, pues uso mi beneficio fiscal que es la depreciación. Pongo la depreciación para disminuir el pago de los impuestos, ¿no? Ya en algún momento hicimos un ejercicio chiquitito, ¿no?, para mostrarles el efecto de depreciación con depreciación y sin depreciación, ¿se acuerdan, no? En algún momento lo hemos hecho, pero con todos los grupos lo hicimos. Bueno, entonces regresamos a
nuestro PRI, ¿no? 50.000 entre esto, como es un flujo continuo, pero constante, ya, nos daba 1 año y fracción, ¿verdad? ¿Sí? Es el PRI aproximado. El PRI aproximado es ese, ¿no? El PRI aproximado, lo voy a poner acá. El PRI aproximado, ¿no? PRI aproximado es, ¿no? Es 50.000, ¿no? 1.04 años. Pero ahora interviene la tasa de interés, ¿no? Entonces vamos a colocar nosotros ahora la TEA, ¿no? La TEA del problema era 10%. Entonces para nosotros es fácil calcular el banco. Miren, voy a calcular acá el banco. Valor actual neto, ¿sí? La función es BNA tomamos la tasa y tomamos los puntos. Y a esto, ¿qué es lo que hacemos? Ya agregamos pues yo le estaba poniendo manualmente la forma como van a calcularlo, porque van a dar examen y ahora solamente usan calculadora, ¿no? Con 4 operaciones, porque en el examen se les pone el formulario o se les pone la tabla de factores. Entonces, el BAN, ¿qué cosa es? Literal, literal es valor actual de los ingresos menos valor actual de los egresos menos la inversión. Eso es literal. También podemos decir que el BAN es el valor actual de los flujos netos, ¿no? Menos la inversión. En nuestro caso, ¿qué está aplicando? Este acá porque estamos trabajando, ¿no? Ahora, esto como fórmula nos lleva a lo siguiente, ¿no? La sumatoria de los flujos actualizados menos la inversión. Eso es todo. Entonces, acá se usa el factor simple de actualización que viene a ser el PDF, ¿no? PDF, ¿qué cosa es? 1 entre 1 más I. Esto trabaja con flujos diferentes, pero también se usa para flujos uniformes, no hay ningún problema, ¿ya? Y como se trabaja con renta, se utiliza el PDA. Esta es una renta, se puede usar este. PDA, ¿qué cosa es? ¿De acuerdo? 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Ahora, estos factores vienen en una tabla de factores que la tienen, ¿no? En el examen que hemos tomado otro grupo, ¿no? En el otro curso, no me acuerdo con este. Se me acuerdo de la tabla de factores. Y oh, sorpresa, no saben identificar las tablas. Ya, esa es otra historia. Entonces, van a entrar a Moodle, no han revisado la primera sesión, o simplemente no han prestado atención a lo que nos está haciendo. ¿Sabes usar? Debe. O sea, no se trata de aprender de memoria, sino se trata de ¿cuándo uso esto o cuándo uso esto? Entonces, toda la parte de ingeniería es económica, perdón, es cómo debo usar, cómo y cuándo debo usar cada factor. Después, que tengas tabla, que tengas calculadora financiera, que tengas hoja de cálculo, que tengas celular, lo que quieras. Si no lo sabes usar, no te sirve. Bueno, aquí está. ¿Me puede abrir la fórmula del BAN, por favor? BNA. BNA, el argumento es la tasa y los flujos. El periodo cero no se incluye dentro de la función, sino se agrega a la función. Se agrega.
lo que dice ahí es lo mismo que... Claro, esto es manualmente. Manualmente se trabaja así. Entonces, ¿qué hacemos? Manualmente es este factor por esto. Y menos la inversión. Este es el factor. Ese es el factor. Coloco la tasa, coloco 3 años, me da un número, ese número lo multiplico por esto y el resto la inversión. Profesor, lo que estamos de la sumatoria de flujos, ¿qué es? Flujos netos. Flujo neto. Lo que está abajo que 1 Más la tasa de más interés I elevado a I. elevado al número de periodos. Ahora, en Excel, ¿qué es lo que hacemos? O para calcular el PIB, para calcular el PIB, con eso terminamos, ¿no? Encontramos el flujo actual. Y luego el flujo acumulado. El flujo actual, su nombre lo dice, es llevar al presente cada flujo. Función BA. Aceptamos. Aquí está la tasa. Voy a fijar el periodo. Voy a llevar el flujo del periodo 1. No, perdón, ahorita estoy. ¿Dónde sos? Estoy en 1002. Ya voy a llevar el 1002. Y el valor futuro, porque está en el futuro, menos 46. Voy a cortar, ¿no? Lo voy a poner acá. Porque debe ser el actualizado. Y copio eso. Eso es. Entonces, eso manualmente, esto manualmente es como si estuviéramos haciendo esto, ¿no? 47,840 entre 1.10 a 1, ¿no? Más 47,840 1.10 al cuadrado, ¿no? Más 47,840 1.10. Estas son las operaciones manuales, o multiplicándolas por el factor. Claro. Y el flujo acumulado, no me lo dice, es ir sumando los flujos. Aquí vamos sumando esto más esto. Entonces, la recuperación de la inversión, estos 50.000, ¿dónde se está recuperando? ¿No? Se está recuperando. Esto se llama N-1 y esto se llama N, es el periodo en el cual la inversión ya fue recuperada. Y N-1, el periodo anterior. Eso se resuelve por interpolación, se hace una interpolación y se halla el PRI. Pero esa interpolación es una formulita que ustedes la tienen ahí, el formulario, y que dice lo siguiente. La formulita dice, ¿no? El PRI es igual a ¿qué? Es igual a un N-1 más, ¿no? Una inversión menos el flujo acumulado. ¿Sí? N-1 entre el flujo actualizado de N. Listo. Esto está en el formulario. Está al principio del curso. Junto con los actualizados. Esta formulita no es ninguna invención mía, por si acaso, es una síntesis de la interpolación. Entonces, lo que hacemos acá simplemente es reemplazar PRI, periodo anterior a la recuperación, 1, más la inversión, ¿cuánto es? 50.000, menos el flujo acumulado de N-1, el flujo acumulado de N-1, 43.490, 43.490, ya redondeando, entre el flujo actual de N. El flujo actual de N, 39, 500, listo. Y nos da el PRI real.
usted dirá, pero si no hay una gran variación porque son décimos respecto a esto, no, es que ahorita es un problema aislado. En las inversiones tienes varias opciones, entonces tienes esos decimales, son significativos por el monto de la inversión que tienen. Y eso es cálculo de PRI. Entonces, el negocio rentable y sí se logra recuperar dentro de los 3 años. En otros casos no se logra recuperar, pero acá, más allá de que es no rentable, el punto es que si ustedes lo analizan como lo estábamos planteando al inicio, no está bien porque solo se analiza la ampliación, la variación, ¿ya? Y eso es un tema que nosotros trabajamos en Mejora Cruz. Mejora Cruz se analiza así. Todo es diferencial, todo lo diferencial, todo lo incremental es objeto del análisis. Porque lo demás es irrelevante, porque ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes como costo o ya lo tienes como utilidad. Entonces, ¿para qué lo consideras? Tu mejora del proceso, o en este caso tu ampliación de capacidad, solo debe considerar las modificaciones que se dan. ¿Listo? Es un programita sencillo, pero que sí requiere un análisis particular. Por eso, pero ahí tienen varios problemas para resolver, que sí los pueden resolver porque es cálculo del banco, cálculo del equivalente, bueno, cosas que es costo equivalente. Ya, es que en este caso, miren, como es un BAN, ya no es un costo equivalente, porque el costo equivalente para costo, esto es un BAN, es ingreso, entonces eso se denomina flujo anual equivalente, PAE, y eso es una renta. Y para calcular la renta en Excel, lo único que tiene que hacer es usar la función pago. Usar la función pago. Pago. Acepta la tasa 10%, ¿no? Periodos 3, ¿no? Y el valor actual ya lo tiene, ¿no? Menos 68. Es una renta. 27. No, en la forma manual, o sea, ya llegaste al banco, ¿cierto? Ya. Para calcular el flujo anual es una renta, entonces la renta es igual a ¿qué? Al capital por ADP para 3,10%. ¿En qué cosa es el ADP? El ADP es el inverso del PDA. Inviertes. No. La simbología de ingeniería económica, numerador y denominador. Numerador, ¿qué cosa es? Es lo que quieres hallar y el denominador es el dato. Quiero hallar el valor presente a partir de la longitud. Quiero hallar una anualidad a partir de un valor presente. ¿Para qué recuerdan? Bueno, listo. Estamos en la hora.